Él estuvo, si no tengo mala memoria, en 2024, principios de 2024. ¿Te acordás que después de una elección, Complicada elección. complicada elección, se fue a Europa, a Italia, que en algún momento se lo criticó por el momento en que se había ido. 30 días se tomó. Claro, pero tenía una reunión de intendentes con el Papa y había estado con el Papa. Creo que es la foto que compartió, Claro. En sus redes. Que la informó después. Ujú, sí, sí. También hay que decirlo así. Sí, pero bueno, vale el recordatorio para una figura importantísima en el mundo que, bueno, ojalá que no estoy, así como no estamos informados de muchas cosas que pasan cerca, no sé cómo vendrá la interna en el Vaticano, pero ojalá que tome el legado un papa con la misma impronta, con la misma línea, y también que sea un papa del tercer mundo, porque si a los pobres del mundo el papado o el Vaticano suele estar alejado, si no hay un papa que viene del tercer mundo, más lejano va a estar. Mucho más lejano, claro. Así que esperemos que hay una sea cercanía así de Francisco con toda esa, hoy lo contábamos un poco, con, te escuché. con las personas que menos tienen o que más la sufren, y que, como decíamos, un dirigente que se meta en ese barro es una decisión política. Una cosa es que la iglesia como institución hable, y otra cosa es que el representante de esa iglesia lo diga, lo ponga en palabras, pero también hizo un montón de cosas el Papa Francisco que quizá no conocíamos, como visitar presos, como visitar algunas mujeres que estaban en situación de calle, como por ejemplo, y también de algunas cuestiones que tenían que ver con la violencia de género, que por ahí no se conocía demasiado, y que el Papa lo hacía sin una foto, sin un video, sin ninguna publicación. Y que también es para destacar. No sé cuántos papas lo han hecho de esa manera, ¿no? Uh-huh. Y con esa cercanía que está bueno también. Te escuchaba hoy atentamente a la mañana porque me diste la primicia, porque prendí la radio y a la mañana y te escuché dando la noticia, y sin entrar en análisis profundo, pero me vinieron dos imágenes a la cabeza. La que mencionabas, creo que fue un encuentro de jóvenes en Brasil, pidiéndole a la juventud que haga lío, que participe, que reclame, que quiera transformar el mundo. Y me vino otra imagen que también el Papa argentino nunca habitó la casa que está destinada para los papas. Siempre estuvo en un... no me va a salir el nombre técnico, pero digamos, en un lugar, en una piecita para los huéspedes, claro, que está cerca de ahí de la iglesia San Pedro, claro. Y nunca quiso habitar la residencia lujosa, suntuosa de los papas. Que es toda una decisión también. Dos imágenes, dos que símbolos. También en la interna que había en el Vaticano también tenía que ver con eso. Cómo el Papa no va a utilizar lo que le corresponde. Sí, en algún momento se lo tachó de papa populista y acá en la Argentina se hablaba del papa peronista. Estados Unidos y Alemania le decía el antipapa. Fue en el 2023 cuando fue Luciano Di Napoli a Roma. Bien, 2023, claro. 2023. Yo sé que era después de una elección, pero claro, está bien. Esa elección que fue complicada, bien, 2020, que no estaba bueno ausentarse 2000, en el momento en el país. Claro, 2024 arrancaron las gestiones, en diciembre en realidad, y las elecciones habían sido el año anterior. Bueno, no vamos a hablar del Papa, pero sí vamos a hablar de una visita que hizo Francos, el ministro político que tiene Javier Milei, a la legislatura, o en este caso al Congreso, para responder preguntas. Sí, la semana pasada pasó por el Congreso el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y quedó en claro que el gobierno de Javier Milei no gobierna, sino que castiga. Castiga a quienes piensan distintos, a quien no se arrodilla y a quien no celebra este show del recorte sin sentido y sin rumbo. En esa lógica de enemigo o cómplice, claramente la Pampa
ha terminado siendo un blanco perfecto. En la previa de la visita de Francos apareció, por ejemplo, los números de una estadística respecto a los ATN que reparte el gobierno nacional. Los ATN son recursos que el gobierno nacional administra, digamos, libremente, los destina a la provincia, siempre han sido utilizados como premio y castigo en mayor o menor medida, pero los números del primer trimestre de este año son lapidarios y está claro que La Pampa es blanco de esos castigos, claro. Exactamente. La Pampa fue la provincia que menos fondos no automáticos, menos ATN recibió de Nación. Apenas recibió 219 millones. 200, sé que los números por radio son difíciles de transmitir, pero 219 millones son una gotita en el desierto comparado con los 335.000 millones que recibió la ciudad de Buenos Aires. Una diferencia sideral. El oyente o la oyente podría decir, está bien, pero La Pampa es una provincia muy pequeña. Bueno, si lo comparamos, no solo fue la provincia que menos recibió, sino que si lo comparamos con Tierra del Fuego o San Luis, ellos recibieron el doble o más que la provincia de La Pampa. La Pampa quedó en el fondo de esa tabla de ATN. La visita de Francos parecía una oportunidad para, bueno, plantearle las inquietudes y los problemas que tiene La Pampa, las deudas que tiene Nación. Se plantearon y Francos, no, con la mejor cara de piedra que se pueda pensar, no hizo un solo gesto para La Pampa y habló de una realidad virtual. No hubo respuesta a los distintos planteos y preguntas que se le hicieron. No hay una sola obra que haya prometido, no hay una sola obra abandonada que se vaya a continuar. La barrera sanitaria, que parecía lo más cerca de responder a los reclamos de La Pampa, sigue ahí clavadita, vivita y coleando, y con pronóstico reservado. Y en el colmo de la mentira, Francos dijo que no había recursos para La Pampa porque el gobernador Sergio Silioto no llamaba para firmar unos convenios. Se olvidó, le agarró un ataque de amnesia, que el gobernador Silioto fue el primero que levantó el teléfono. ¿Te acordás cuando se dijo que se abría la posibilidad de firmar convenios para contrastar las deudas que tenían las provincias con la Nación y firmar un convenio para que lleguen esos fondos? Bueno, pasaron varios meses, casi medio año. La provincia de La Pampa fue la primera que golpeó la puerta y el posible convenio, las negociaciones o las conversaciones para firmar ese convenio están totalmente cajoneados. Claro, La Pampa no tiene deudas con Nación. Entonces parece que el gobierno nacional no tiene interés en sentarse en una mesa para compensar. Y esto ha pasado en casi todos los gobiernos, no tener deuda con Nación, que debería ser una cuestión positiva, sobre todo cuando te sentás a discutir ATN o te sentás a discutir la coparticipación, es un problema. ¿Por qué? Porque al no tener deuda, lo que te dice Nación, y bueno, arreglátela como puedas, claro. Si no tenés deuda. Sí, te podés arreglar con los números tuyos. Se castiga al que más o menos administra bien la cosa, claro. Y también es una de las banderas que ha hecho el gobierno pampeano, es decir, nosotros no nos tienen que reclamar déficit cero porque ya lo tenemos, el déficit cero. Claro. Les ganamos a ustedes. Claro, nos sentamos y esperamos a ver cuándo nos van a dar lo que nos deben o lo que se comprometieron a darnos. Lo curioso ante este posicionamiento, esta forma de enfrentar las preguntas de Franco, fue que una vez más ya había pasado, lo reflejamos en esta columna, los representantes políticos pampeanos volvieron a alinearse casi sin matices. En este caso pareciera que no es una cuestión de ideología, sí tal vez de dignidad.
porque cuando el agravio o la mentira son tan evidentes, tan sostenidos, es difícil quedarse callado. Entonces hubo una posición, un cuestionamiento, donde no se distinguió demasiado a oficialistas y opositores en La Pampa. Benzuzan, el senador Benzuzan, la diputada Variña Marín, el diputado Ariel Rauschenberger, cuestionaron la falta de respuestas del funcionario nacional, pero también lo hizo la diputada Marcela Colli, enfáticamente y en la misma línea. Que le reclamó las obras viales, básicamente. Básicamente lo que reclama La Pampa: hay deudas con las cajas previsionales, las rutas están abandonadas, hay obras comprometidas de desagües y demás que nunca se cumplieron, hay el barrio Procrear que está también abandonado y La Pampa promete hacerse cargo, hace falta que se las trasladen, pero si te he visto no me acuerdo ni noticias. Básicamente lo grueso sería eso, no está cumpliendo nada con todos los recursos que tendría que mandar el gobierno nacional, no los está mandando, pero bueno, eso es lo más saliente. Tan sorprendente fue la amnesia de Francos, que hasta un héroe de Milei, como Martín Ardoain, tuvo que disimular un poco, se olvidó de algunos temas, pero coló una crítica por la falta de decisión con la barrera sanitaria. Claro. Es un tema predilecto porque, bueno, responde más que nada a los intereses de los ruralistas, de los ganaderos pampeanos, a quien Martín Ardoain sí parece intentar representar. Para mí representa. Representa, obviamente. Para mí representa. Y también convengamos que Martín Ardoain, y se lo dijimos acá por teléfono, cuando salió con nosotros, él festejó que se haya levantado esa barrera, reculó el gobierno nacional y se quedó calladito. Bueno, después que pasó unos días, dijo, le vamos a pedir al gobierno nacional que dé respuesta de por qué dio marcha atrás con esa decisión. Bueno, se lo pidió en el Congreso, él mismo se encargó de mostrar el recorte, el video donde le preguntó. Las respuestas, no hubo tampoco respuestas de Francos. Queda claro entonces que La Pampa sigue siendo uno de los... Estaría en un colegio secundario, sería de los que ponen en el rincón o sientan adelante porque están castigados, porque no se portan bien. La Pampa está recibiendo estos golpes por confrontar con el gobierno nacional. También en esa posición está el gobierno de Buenos Aires, pero no solo el castigo no es solo por no seguir o por no ser cómplice de un gobierno exitoso, entre comillas. El modelo también está trayendo consecuencias durísimas para la provincia de La Pampa. Y la semana pasada también se conoció un dato que refleja cuáles son las consecuencias de este modelo ajustador y brutal. ¿Sabés qué porcentaje de los jubilados pampeanos accedieron a la jubilación a través de moratorias y distintos programas para que puedan jubilarse o para que puedan pagar los aportes que no tienen en cuotas o lo que fuera? ¿Sabés qué porcentaje? No. El 70%. El 70% de los jubilados pampeanos llegó a jubilarse gracias a la moratoria. Gracias a la moratoria o algún tipo de este programa. Entonces, los pampeanos a lo que nos estamos enfrentando también es a esa proyección. Si proyectamos esos números, ya lo han dicho inclusive, pero queda más claro que nunca que de 10 personas que llegan a la edad de jubilarse en los próximos años, de cada 10, 7 no podrían jubilarse porque no les van a alcanzar los aportes. Claro. En una provincia de La Pampa, donde es importante el componente rural y el alto nivel de informalidad que hay en el trabajo. Por eso el impacto de la política previsional de este gobierno es directo y brutal.
también está pendiente esta exigencia del Fondo Monetario Internacional de alargar el periodo de laboralmente activo de las personas. Esta cuestión, esto que está pasando con La Pampa, estos efectos, las críticas han sido desde distintos sectores y no se puede. ¿Qué es lo que hace el gobierno o sus seguidores? Lo primero que hace es tratar de estigmatizar a las voces que se alzan desde distintos sectores frente a las consecuencias del ajuste. Está claro que no se puede juntar, por ejemplo, lo que pasó en el Congreso, no son... ¿Cuál es el estigma preferido de Milei o de sus seguidores? ¿Que son cucas o que son cucas utilizados? Mandriles o diferente tipo de agravio. Claro está que no es lo mismo Martín Ardoaín, una dirigente radical como Marcela Colli, ni siquiera los representantes del peronismo, que nunca fueron kirchneristas, sino son peronistas. Entonces, muchos jugaron hasta en contra. Hasta en contra en algún momento en esa interna. Entonces, habría que pensar en el fondo de lo que dicen, en las críticas, en los cuestionamientos, en la información real, más allá de descartarlos o desvalorizarlos con este tipo de agravios o de estas estigmatizaciones. Es hora de que se genere un cordón sanitario transversal, algún consenso mínimo que frene el avance de tanto cinismo y de este gobierno que está gobernando en contra de la mayoría. Francos dijo en el Congreso que hubo una devaluación chiquitita. También es todo un detalle a tener en cuenta. Un ministro, el jefe de gabinete es el ministro político, que reconozca que hay una devaluación, pero chiquitita. Es todo un detalle a tener en cuenta cuando todo el mundo sabe que este arreglo con el Fondo Monetario Internacional y la devaluación que hubo del dólar flotando ahora entre 1.100 y 1.400 es una devaluación clara, lisa y llana, y eso se va a trasladar a precios. Cuando se traslade a precios, los que vamos a perder, como siempre, vamos a ser los trabajadores. Te dicen que va a ser diferente, son los mismos de siempre, hacen lo mismo de siempre, el resultado no puede ser muy otro. Gracias, Gustavo. Nos vemos, hasta la próxima. Gustavo Silvestre haciendo